Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ir empezando, continuando la unidad. Estamos ya en la unidad 8. No sé si tienen alguna duda, consulta que quieran realizar. Les escucho. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Eh, Hoy vamos a hablar de lo que es la transformación y fusión de las sociedades. Habíamos comenzado con las unidades dentro de la sociedad en general. Después hablamos específicamente de la empresa individual de responsabilidad limitada, hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada y hablamos de la sociedad anónima, la última clase. Hablamos específicamente de esas sociedades. Eh, esta unidad ahora trata de la transformación y fusión de las sociedades, de sociedades. Eh, la norma da esa facultad de poder esa sociedad sufrir una transformación o una fusión. Porque hay que entender, hay que diferenciar primeramente transformación y fusión en qué consiste. Transformación, como su nombre lo dice, se viene a transformar, se viene a convertir en otra cosa, y es lo que dentro de las sociedades vendría a ser una transformación. O sea, puede una sociedad simple pasar a ser una SRL o una SRL pasar a ser una sociedad anónima o una SRL pasar a ser una sociedad simple. O sea, esa transformación depende, o sea, es cuando se adopta otro tipo previstos. Y la característica principal es que este es sin disolverse y sin afectar los derechos de los obligados. O sea, no se disuelve la sociedad, solamente se transforma, pasa a ser otra sociedad. La mayoría de las veces lo que mayor ejemplo sucede es cuando una SRL pasa a ser una sociedad anónima. Porque eh, hay hechos, o sea, hay actividades que una sociedad de responsabilidad limitada no pueden realizar, que es lo que habíamos hablado, que no le está permitido. Y únicamente en ese caso tiene que ser una sociedad anónima. De ahí sufre una transformación de una sociedad de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima. La transformación no es cambio de nombre. Eso hay que aclarar también. La transformación no viene a ser un cambio de nombre, sino un cambio del tipo de sociedad. Porque el cambio de nombre viene a ser solamente un cambio de estatutos. Siempre sigue siendo SRL. Si es que, por ejemplo, se va a optar por ese cambio de nombre por el cual se identifica la sociedad. La transformación a que se refiere la norma es en el cambio de los tipos previstos de la sociedad. O sea, y en la fusión, eh, la fusión es tipo una unión de sociedades. Puede ser, aclara específicamente la norma, puede unirse dos sociedades y formar una nueva sociedad. O en el caso puede producirse una absorción de una sociedad, absorbe otra sociedad. Ahí también se configura lo que es la fusión. En ese caso, en la fusión,
se disuelve la sociedad, pero sin liquidarse, porque directamente pasa los bienes que posee, o sean los bienes o las deudas, o sea, el activo o pasivo, llamándole contablemente, pasa a la nueva sociedad, que es el que absorbe o el que se crea a través de esa fusión de dos. Eso es lo que desde el primer punto hay que entender, la principal diferencia entre ambos. En la transformación se cambia el tipo de sociedad y en la fusión se unen dos sociedades o más para crear una sociedad, o una absorbe a la otra pasando a formar parte de esa sociedad. Ahí lo que sería a grandes rasgos. En la norma siempre nos remitimos, en la parte de sociedades, siempre nos remitimos al Código Civil paraguayo, y en el artículo 1183 habla que cualquier sociedad puede adoptar otro de los tipos previstos, sin disolverse ni afectar los derechos y obligaciones existentes. Es lo que le estaba comentando. Pasa directamente con sus activos y pasivos, o sea, con sus derechos y obligaciones, con sus patrimonio, directamente pasa a una transformación, pasa a otro tipo de sociedad prevista en la norma. Y el claro ejemplo, lo que sería una SRL pasa a una sociedad anónima. Habla de la transformación a sociedad que no libera a los socios de la responsabilidad ilimitada. Por ejemplo, una sociedad ilimitada, después quieren hacerlo limitada. Eso no libera a los socios, o sea, no se puede hacer esa jugada. Lo que se viene, lo que hay una responsabilidad hasta ese momento de la sociedad, todos sus actos son ilimitados. O sea, no es que al cambiar de ilimitado a limitada va a ser, o sea, siempre hay esa responsabilidad personal al respecto. Hasta su inscripción respectiva. Los actos realizados posteriormente ya pasan a ser, si es que cambia a limitada, pasa a ser ya limitada. El artículo 1189 explica que para la transformación de sociedad se requiere los siguientes puntos. El acuerdo unánime de los socios. Salvo pacto en contrario, salvo que en los estatutos establezcan reglas de transformación. En ese caso, si la regla exige que no exige la unanimidad, entonces se rige de acuerdo a esos estatutos. O sea, la ley permite. Pero si no se encuentra regulado dentro de los estatutos, la norma habla específicamente que tiene que ser unánime. Se tiene que realizar un balance especial y se tiene que aprobar por los socios, y se pondrá a disposición de los acreedores durante 30 días. La aprobación del Poder Ejecutivo cuando la ley lo requiera. La publicación de la transformación por 5 días. Se debe publicar los edictos correspondientes. El otorgamiento del acto que instrumente la transformación por los órganos competentes de la sociedad que se transforme. Y la concurrencia de los otorgantes, con constancia de los socios que se retiran, capital que representan, agregación de la copia firmada del balance, cumplimiento de las formalidades con el nuevo tipo de sociedad afectada. Es decir, si se realiza
una sociedad anónima, que sí o sí exige la norma que sea por escritura pública, entonces se tiene que realizar por escritura pública. A eso es lo que quiere decir este artículo, este inciso. Y por último, la inscripción del instrumento en la copia del balance firmado en los registros correspondientes. Cuando el estatuto permita que no se requiera la unanimidad de los socios para la transformación, en ese caso los que se opongan o los que estén ausentes en la respectiva toma de decisiones tienen un derecho de receso. ¿Qué se entiende por receso? El receso es decir, tipo, pone un cuarto intermedio dentro de la sociedad el respectivo socio. ¿A qué efecto? Al obtener ese derecho de receso, al ser disidente, ausente, no afecta en forma personal en relación a los terceros obligados que realice la sociedad respectiva. Es decir, porque hay que saber que antes de la inscripción, como habíamos visto, las sociedades, los representantes y los socios asumen en forma directa las responsabilidades. Y en este caso, si hay un disidente o un ausente, se puede, o sea, tienen ese derecho de receso que no afecta la responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contra ellas hasta que la transformación se registre. Y tampoco el tema de la transformación no afecta las preferencias a favor de los socios, salvo pacto en contrario nuevamente. En el caso de la transformación, es decir, un socio, hay sociedades que específicamente establecen que primeramente tengo que ofrecer al otro socio mi cuota social o mis acciones directamente. En el caso de transformaciones se mantienen directamente esas preferencias a favor de los socios, por citar un ejemplo. Salvo que se pacten en el estatuto establezcan que esa preferencia no surte cuando se produce una transformación de una sociedad. Es en el caso de las transformaciones. La fusión, como les dije, es donde dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse y pasan a constituir una nueva sociedad. Es decir, dos o más se disuelven. Al disolver significa terminar esa sociedad y se crea uno, y ahí lo que se produce es lo que es la fusión de sociedades y se crea una nueva sociedad. También puede ocurrir la fusión en el caso de que una de las sociedades absorbe a otra sociedad. O sea, en este caso vamos a poner Janina S.A. Absorbe a Carlos S.A. por citar un ejemplo. Los requisitos para la sociedad, para la fusión de sociedades específicamente es que el compromiso de fusión otorgado por los representantes de la sociedad y aprobado los requisitos requeridos para la disolución anticipada, que más adelante veremos en otras unidades. En este caso, tiene que haber una aceptación de esa fusión de los representantes de las sociedades. Y ese compromiso de fusión se tiene que otorgarse. El primer requisito.
Y segundo requisito, cada sociedad nuevamente prepara un balance de acuerdo y se pondrá a disposición de los socios y los acreedores. La publicidad requerida para la transformación de establecimiento de comercio. Se tiene que realizar nuevamente la publicación en los 5 días. De acuerdo, el acuerdo definitivo de fusión se otorgará cumplidos los anteriores requisitos y que contendrá la constancia de aprobación de las sociedades interesadas, la nómina de los socios que ejerzan el derecho de receso y capital que representan, y la nómina de acreedores oponentes y monto de sus créditos. La base de la ejecución del acuerdo y los balances prescriptos que ya hablamos. Estos son los requisitos para que se produzca la fusión de la sociedad. Cuando la fusión se produce por disolución de sociedades, se constituirá la nueva conforme a las normas que correspondan. Es lo que, igual que en la transformación, o sea, si se disuelve, al disolverse esa sociedad, se rige por las reglas establecidas para la sociedad al que absorbe o la que se crea nuevamente. Es decir, si se disuelve una SRL, o sea, dos SRLs, para crear una sociedad anónima, se va a regir ahora con las reglas de las sociedades anónimas, no de las SRL. Y por último punto, en caso de fusión, también rigen las normas de derecho de receso y de preferencia establecido para las transformaciones. Es decir, si alguien no está de acuerdo por esa fusión, uno de los socios se puede acogerse al derecho de receso y en el caso de la preferencia respectiva. Esa es la unidad a grandes rasgos de nuestra unidad del día de la fecha. Sí. No sé si tienen alguna consulta al respecto, algo que quieran comentar. Bueno, cualquier detalle, el material ya está en la plataforma para darle una lectura más extensa a lo respectivo a las transformaciones y las fusiones. No sé, creo que si ya no hay más preguntas, al ser una unidad corta para la fecha, entonces nos encontramos la próxima semana. Gracias, profesor. Vale. Gracias, profe. Vale.